1235, un hombre que no podía caminar en su infancia, fundó el mayor imperio que África haya visto jamás. Hay una historia que los libros de historia no cuentan, no porque sea falsa, porque es demasiado verdadera. La historia de un imperio más grande que toda Europa occidental, con más habitantes que toda la Europa de su época, con una constitución de derechos humanos 750 años antes de la Revolución Francesa. Un imperio que controlaba 2/3 de todo el oro del mundo medieval, que tenía ciudades más grandes que Londres y París, que produjo la universidad más concurrida del siglo XV. Y todo comenzó con un niño que no podía caminar. El pueblo mandinka vivía en el siglo XI bajo el yugo del imperio Soso. Pagaban tributos, eran humillados, eran dominados. El rey de Soso, Sumanguru Kante, era un gobernante que expandía su poder destruyendo todo lo que encontraba. Reinos enteros fueron borrados, jefes fueron asesinados, pueblos fueron esclavizados, y el pueblo mandinka parecía no tener salida. Hasta que apareció Sundiata. Sundiata Keita nació como hijo de un rey menor, pero desde sus primeros años de vida algo estaba mal. Sus piernas no funcionaban, no podía ponerse de pie, no podía caminar. En una época en que un rey necesitaba ser guerrero, un príncipe incapaz de caminar era una vergüenza pública. La madre de Sundiata, Sogolon, sufría humillaciones constantes. La segunda esposa del rey la ridiculizaba abiertamente. Decía que su hijo nunca sería nada, que era una deshonra para la familia real. Y Sundiata escuchaba todo, tirado en el suelo, incapaz de levantarse, pero procesando cada humillación, cada palabra de desprecio, acumulando algo que las palabras no pueden describir completamente. Una determinación que solo nace cuando alguien ha sido suficientemente humillado para decidir que nunca más se dejará humillar. Un día, la tradición dice que tenía 7 años. Sundiata pidió una barra de hierro. Los herreros la trajeron. Pensaban que era la curiosidad de un niño. Sundiata colocó la barra en el suelo, puso las manos en ella y comenzó a empujarse hacia arriba. Sus piernas temblaban, su cuerpo resistía. Los músculos que nunca habían sido usados protestaban con dolor. Y entonces, lentamente, con un esfuerzo que los testigos describieron como sobrehumano, Sundiata se puso de pie. La barra de hierro se dobló bajo la fuerza de sus manos. Y cuando quedó completamente erguido, miró a la mujer que había humillado a su madre y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Cuando el padre de Sundiata murió, la sucesión fue disputada. Su madre, dándose cuenta de que la vida de su hijo corría peligro, hizo lo único que podía hacer. Llevó a Sundiata al exilio. Durante años, la familia peregrinó de corte en corte. Siempre bienvenidos, porque la hospitalidad era ley sagrada en África Occidental, pero nunca en casa. Siempre huéspedes, siempre dependientes de la generosidad de otros. Y Sundiata crecía. En las cortes donde vivió, aprendió todo lo que un guerrero y gobernante necesitaba saber: estrategia militar, diplomacia, el manejo de armas, el arte de inspirar a los hombres a luchar. Pero también aprendió algo más raro. Aprendió a escuchar. Mientras otros príncipes hablaban y ordenaban, Sundiata se sentaba con los ancianos, escuchaba las historias, aprendía los nombres de las familias, las antiguas alianzas, las ofensas no resueltas, el orgullo herido. Acumulaba conocimiento humano de la misma forma en que había acumulado fuerza física, pacientemente, metódicamente, sin prisa. Mientras tanto, en la tierra mandinka, la situación empeoraba. Sumanguru Kante se volvía cada vez más poderoso y cada vez más cruel. Había una leyenda que lo rodeaba. Decían que era invencible, que tenía protección sobrenatural, que ningún arma podía herirlo. Y la leyenda era suficientemente real como para que nadie se atreviera a desafiarlo. Hasta que los exiliados comenzaron a encontrar a Sundiata donde quiera que estuviera. Jefes que habían perdido sus reinos, guerreros que habían visto a sus familias esclavizadas, ancianos que llevaban la memoria de lo que el pueblo mandinka había sido antes de la humillación. Uno a uno encontraban a Sundiata y uno a uno pedían lo mismo:
vuelve, líbranos. En 1235, Sundiata reunió una alianza de pueblos que Sumanguru había humillado. No era solo un ejército mandinka, era una coalición. Mandinka, Dialonque, Bámbara, otros pueblos que habían sufrido bajo el mismo yugo. Unidos no por etnia, no por idioma, no por religión, unidos por propósito. La batalla tuvo lugar en Quirina. Los detalles fueron preservados por los griots, los cantores e historiadores profesionales de Mali que memorizaban la historia con una precisión que rivaliza con cualquier archivo escrito. Es importante entender qué eran los griots para apreciar cómo esta historia llegó hasta nosotros. En culturas sin escritura generalizada, la memoria colectiva dependía de personas especializadas en memorizar y transmitir. Los griots de Mali hacían esto con una disciplina extraordinaria, memorizando genealogías de cientos de generaciones, las circunstancias de cada batalla, los nombres de cada jefe, las alianzas y traiciones de cada era. Eran los archivos vivos de una civilización, y fue a través de los griots que la historia de Sundiata sobrevivió, transmitida oralmente durante 800 años, con una consistencia que todavía sorprende a los investigadores modernos. Según esa tradición, la batalla de Quirina fue decidida por un detalle extraordinario. Sumanguru Kante era considerado invencible por sus poderes sobrenaturales. La tradición dice que el único material que podía herirlo era una espuela de gallo blanco. Sundiata, informado por espías dentro del campo de Sumanguru, preparó una flecha con una espuela de gallo blanco en la punta. Cuando comenzó la batalla, y Sumanguru avanzó con toda su fuerza convencido de su invencibilidad, la flecha de Sundiata lo alcanzó. No necesariamente fatal, pero suficiente para romper el hechizo. Sumanguru, el invencible, vaciló. Y cuando un líder considerado invencible vacila en el campo de batalla, lo que le sucede a sus soldados es instantáneo e inevitable. El pánico se extendió por las filas de Soso como fuego por hierba seca. Sumanguru huyó del campo de batalla y el imperio Soso, que había dominado África Occidental durante décadas, colapsó en horas. Aquí es donde la historia de Sundiata se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque lo que hizo después de ganar no fue lo que la mayoría de los conquistadores hace. No masacró a los derrotados, no esclavizó a los pueblos vencidos, no reemplazó la crueldad de Sumanguru con la propia. Convocó a los jefes de todos los pueblos que habían luchado con él y también a los que habían luchado contra él, y estableció un pacto. La Carta de Mandén, también llamada Kurukan Fuga, es considerada por la UNESCO uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia, inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, escrita en 1235, 750 años antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, 550 años antes de la Declaración de Independencia Americana. Establecía que ninguna persona podría ser esclavizada por su raza o etnia, que la vida humana era inviolable, nadie podía ser ejecutado sin juicio, que había libertad de expresión y de comercio, que las mujeres debían ser protegidas de la violencia, que nadie debía pasar hambre mientras el imperio tuviera recursos para alimentar a su población. Y más, que los diferentes pueblos del imperio tenían una obligación de solidaridad mutua, de ayudarse en tiempos de necesidad. Estos no son principios abstractos de un filósofo en una torre de marfil. Son leyes establecidas por un guerrero que había sufrido humillación, que había visto lo que el poder sin límites le hace a las personas, que había decidido que el imperio que fundaba sería diferente. Cuando hablamos de los fundamentos de los derechos humanos modernos, hablamos de Locke, de Rousseau, de Jefferson. Raramente mencionamos a Sundiata Keita y la Carta de Mandén, porque la historia que aprendimos fue escrita por personas que tenían interés en mantener a África fuera de la narrativa del progreso civilizacional humano. Bajo Sundiata y sus sucesores, el Imperio Mali se convirtió en el más grande y más rico del África medieval, un territorio del tamaño de Europa Occidental, 40 a 50 millones de habitantes, cuando Europa, todavía recuperándose de la peste negra, tenía 35 millones.
control de las rutas comerciales del oro y la sal que alimentaban la economía mediterránea. Un niño que no podía caminar creó todo esto, pero la historia más extraordinaria de Mali aún estaba por venir, porque el sucesor más famoso de Sundiata, un hombre llamado Mansa Musa, haría algo tan imposible que el mundo entero caería de rodillas. Tomaría toda la riqueza de este imperio y la llevaría en un solo viaje, y el Cairo nunca volvería a ser el mismo. Eso en el próximo episodio.